Buenos días, hermanos. Había un padre cristiano que instruyó correctamente a sus hijos, con valores y principios bíblicos. Los hijos desde su niñez recibían con gozo la instrucción de su padre y se sujetaban. Sin embargo, crecieron y un día ese padre de familia recibe una llamada que ningún padre quisiera recibir, donde le decían que su hijo estaba involucrado en cosas graves y vergonzosas, algo contrario a todo lo que se le había enseñado. Y estas cosas traerían, pues, consecuencias muy importantes. Al acudir al llamado, se da cuenta que su hijo ha sido influenciado por amistades que contribuyeron a que estuviera en esa situación. Cualquier padre, cualquier padre general allá en el mundo, responsabilizaría primeramente a los amigos, ¿verdad? A estas amistades que contribuyeron. Sin embargo, este padre del cual estamos hablando es un padre que es creyente. Entonces él sabe, aunque no niega la mala influencia de sus amistades, él sabe que el principal responsable es su hijo. Una vez conociendo la situación y al confrontar a su hijo, él expresa un asombro, así como un gran dolor y preocupación, pero también enojo. Acompáñenme, hermanos, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 1, y con la ayuda del Señor vamos a ver los versículos del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, eterno Rey, soberano sobre todas las cosas, te damos gracias, Señor, por tu palabra y rogamos esta mañana, Señor, que tú nos ayudes, Señor, dándonos tu Espíritu, Padre, para poder entender, para poder expresar correctamente, Señor, tu palabra, que esta palabra, Señor, nos haga ver cuán grande es el Evangelio, que nos presenta a un enorme y grande Salvador, que no hay salvación fuera de él. Permítenos, Señor, ver correctamente tu palabra, Señor, y que hoy podamos exaltar tu nombre, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos y agradecemos por Cristo Jesús. Amén. Como dijimos en el sermón anterior donde vimos Gálatas 1 del 1 al 5, la carta de los Gálatas es una defensa al Evangelio. Vimos que para hacer esta defensa, él comienza haciendo una defensa de su apostolado para demostrar que él tenía autoridad y de dónde provenía esta autoridad. Continúa esta defensa haciendo un resumen del Evangelio con el propósito de que los Gálatas recordaran todas las cosas que durante un tiempo considerable y suficiente enseñó a los Gálatas. Y termina expresando y recordando el porqué de esta defensa, lo cual es la gloria del único y verdadero Dios. En esta defensa, Pablo habla en dos tonos diferentes, un tono paternal hacia los Gálatas y otro tono con enojo y dureza hacia los que estaban pervirtiendo el Evangelio. Así también, un pastor tiene un tono para hablarle a sus ovejas, aun cuando sea para reprenderlas, y otro tono diferente, agresivo y con dureza para los lobos. Es por esto que podemos ver al apóstol como un padre que se le desgarra el corazón al ver que su hijo se ha apartado de la instrucción y comenzó a seguir el camino de la destrucción. Pablo ve en los Gálatas a creyentes, pero él sabe que puede que no todos lo sean, como vemos en la parábola del sembrador.
no todas las semillas dieron fruto, solo las semillas que cayeron en buena tierra, esas semillas dieron fruto al 100 por 1. Pablo está dirigiéndose al que él podría considerar como hijos, aquellos que fueron buena tierra. Pablo se tomó más de un año en enseñarles, es decir, predicarles el Evangelio. Podría parecer mucho tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, los últimos en tomar el curso de membresía les llevó más de este tiempo tratar de conocer y profundizar un poco en las doctrinas fundamentales. Sé que para la mayoría pudo parecer algo excesivo, pero como veremos a continuación, podremos entender que realmente no es así. El que Pablo se tomara más de un año en predicarles el Evangelio a profundidad nos da una idea de cuán profundo y extenso es el Evangelio y asimismo nos ayuda a dimensionar la importancia del mismo, ya que su entendimiento es fundamental para la salvación y para la vida del creyente. Por lo tanto, se debe de tomar el tiempo necesario para estudiarlo. Si a una persona solo le presentas un resumen de los puntos fundamentales del Evangelio, no le estás predicando el Evangelio. Es necesario dedicar tiempo en explicar la mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? La condición de pecado del hombre delante de un Dios santo. Después, la consecuencia de esta condición, nuestra incapacidad por poder cambiar esta condición por méritos propios y en consecuencia la buena noticia, la única forma de ser salvo de esa consecuencia. El poder explicar apropiadamente estas cosas lleva tiempo, mismo que Pablo dedicó a las iglesias de los Gálatas, así como un padre responsable y con temor a Dios se toma el tiempo necesario para instruir a sus hijos en la verdad. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer y entender correcta, amplia y profundamente el único y verdadero evangelio? Pues la importancia de esto es para no caer en lo que sería nuestro primer punto, la traición al evangelio y a Cristo. Acompáñenme por favor al versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. Es una expresión evidentemente de asombro, pero que refleja enojo y tristeza. La causa es que tan pronto os hayáis alejado. Como mencionamos en el sermón pasado, esto ocurrió en una etapa muy temprana de la iglesia y en particular en la iglesia de los Gálatas. Pablo se expresa de manera paternal hacia los Gálatas. Un padre no quiere que sus hijos se aparten ni temprano ni tarde. Sin embargo, la sorpresa de que pasara tan pronto es evidente. La palabra utilizada en el original es también muy apropiadamente traducida como desertar. Podríamos leerlo como estoy maravillado de que tan pronto hayáis desertado. Desertar principalmente se refiere al ámbito militar. Es un soldado que abandona su puesto o función sin autorización, es decir, es el abandono de una obligación o compromiso. Los Gálatas estaban desertando del Evangelio de la gracia. El desertar es considerado como un acto de traición. Si nosotros entendiéramos lo que esta traición significa o implica, sabríamos que es una traición directa a Dios, a Cristo y la obra de la cruz. Es un menosprecio a ese invaluable precio pagado y entregado gratuitamente en favor del pecador. Si en verdad entendiéramos esta traición, veríamos cuán grave es seguir un evangelio diferente. Dejaríamos de ser tan suavecitos o permisivos al considerar todo falso evangelio, por sutil que éste sea. Y no solo creerlos, sino también cuán grave es el predicarlos. Así como se sentía aquel padre de nuestra historia, también se sentía Pablo traicionado, pero también preocupado por las consecuencias de dicha traición.
Lo que los gálatas estaban haciendo era como lo que el pueblo de Israel hizo al querer regresar a Egipto, después de ver las maravillas con las que Dios los sacó de Egipto y las que estaban haciendo en el desierto, no estaban satisfechos. En su necedad querían regresar al cautiverio. Es como un esclavo, el cual fue comprado y dejado en libertad, y una vez libre, regresa en un corto tiempo bajo el dominio de su antiguo amo, poniéndose él voluntariamente el grillete. Hermanos, es algo absurdo, ¿verdad? Pues esto es lo que estaba pasando con los Gálatas y lamentablemente pasa hoy en día. Espero que no pase en esta iglesia. Espero que ni tú ni yo tengamos tal menosprecio por el Evangelio y la gracia de Cristo. Entonces, debemos de ser cuidadosos y diligentes en nuestros deberes, porque no estamos exentos. ¿Por qué esto sucedió tan temprano? Porque la maldad, el pecado, la corriente de este mundo y Satanás no descansan, no se dan días libres. Ellos están sumamente interesados en cumplir con su propósito. Por esto debemos de estar vigilantes en todo momento. Si el pecado y la maldad no son negligentes con su propósito vil, ¿por qué nosotros sí lo somos con nuestro propósito y responsabilidad? Siendo que los mismos no son viles, sino todo lo contrario, son gloriosos. ¿Qué tanto tiempo dedicas en conocer y profundizar en la palabra para conocer más y mejor el propósito y voluntad de Dios para tu vida? Si lo que le da sentido y propósito a tu vida no es el Evangelio, estás viviendo una vida sin sentido y rumbo a tu destrucción. La siguiente parte que nos dice, del que os llamó por la gracia de Cristo. La preocupación era porque se estaban alejando de quién? De Cristo, quien los llamó por la gracia. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Cristo y la gracia están unidos. El negar la gracia es negar a Cristo y viceversa. También vemos que es Cristo quien toma la iniciativa al llamarnos y no es el hombre. En Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto nos enseña que ningún hombre tiene en sí mismo el deseo y la voluntad de venir a Cristo. Acompáñenme a Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace, es decir, practica el pecado, esclavo es del pecado. Ningún esclavo tiene la facultad de decidir ser libre. Solamente puede ser liberado si alguien paga el costo, con lo que nuevamente es enfatizado que la obra de salvación es completa y total del actuar de Dios. El hombre no tiene ninguna participación en la misma, así como un esclavo no tiene participación en su libertad. Los Gálatas se estaban alejando del único y verdadero medio de salvación para seguir mentiras, para conocer y seguir otras formas de ser salvo o adicionar cosas a la obra gratuita de Cristo en la cruz. ¿Qué implica esto? Implica que dicha obra no era perfecta ni suficiente. Esto es nuevamente menospreciar a Cristo y la obra de la cruz. Es una gran ofensa a Dios, pero también es algo sumamente peligroso porque dejamos de seguir a Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Y es que, hermanos, todo el mundo está siguiendo algo o alguien. El agnóstico o ateo siguen cosas como la ciencia, filosofías, teorías, etcétera. Hoy está de moda seguir tu corazón. Muchos siguen sus instintos y deseos carnales. Hoy en día, el 76% de la población mundial practica o se identifica con una religión, es decir, son seguidores de esas creencias, las cuales son muy diversas. Sin embargo, lo que nos ocupa es el cristianismo, es decir, los seguidores de Cristo. El 76% de la población que se identifica con una religión, el 85% de esos son cristianos. El problema es que difícilmente podemos saber cuán porcentaje han conocido y seguido el único y verdadero evangelio de la gracia en Cristo, porque dentro de estos porcentajes se considera a los mormones, los testigos de Jehová,
a los católicos romanos, etcétera, de los cuales creo que la mayoría aquí presente sabemos identificar muy bien y claramente que enseñan un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque enseñan una distorsión de un Cristo humanizado. Pero bueno, ¿y los demás? En grupos evangélicos y carismáticos se puede identificar con facilidad la falsedad en el evangelio que predican. El principal problema es donde las diferencias son tan sutiles que pueden pasar desapercibidas, lo cual nos lleva a cuestionarnos, ¿yo qué estoy siguiendo? ¿Qué tanto conozco lo que digo creer y en consecuencia seguir? Como vemos, hermanos, estas cosas estaban ocurriendo en una iglesia que había sido enseñada con sana doctrina, por lo que no debemos de pensar que no podría pasar aquí. En muchas de las iglesias antes mencionadas, sus ministros dicen, nosotros creemos, solamente creemos y enseñamos la Biblia. El problema es que muchos de ellos determinan lo que enseña la Biblia. En muchos casos la estudian en extensión, pero no en profundidad. Y el hacer esto produce un evangelio sin doctrina, el cual está destinado a la herejía. Vamos, por favor, hermanos, al versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro. Una aclaración que parecería absurda para alguien a quien se le había predicado y discipulado en el evangelio de la gracia, pero debido a las circunstancias era necesario hacer. Al decir no que haya otro, se está enfatizando que solo hay un camino dado por Dios para la salvación. Por favor, veamos Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos, tampoco una de las verdades. Jesús enfatizó que solo hay un camino y una verdad. ¿Quién? Él. El mundo quiere pensar que hay muchas maneras de llegar a Dios, pero nosotros, así como Cristo y como Pablo, afirmamos que solo hay una manera y es la gracia en Cristo. Esto causa un gran problema para todo hombre, ya que la única y verdadera religión es exclusivista. Por esto la molestia e incomoda, por esto es molesta e incómoda para el corazón humano, que desearía que hubieran muchos caminos, esperando que alguno de esos caminos le sea más cómodo y agradable, más fácil de llevar, o de lo contrario, buscan inventarse el propio, es decir, yo busco a Dios a mi manera. Por esto mismo vemos tantas religiones como budismo, islam, hinduismo y bueno, muchas otras más, ¿verdad? Mismas que suelen tener medias verdades. Sin embargo, una media verdad esa es una media verdad es la verdad adulterada y en pocas palabras es una mentira disfrazada. ¿Qué es lo que estaban haciendo esos amigos que malinfluenciaban? Y aunque en las religiones antes mencionadas hay peligro, el principal problema o peligro es en la adulteración del verdadero evangelio, el evangelio de la gracia en Cristo, con lo que tenemos que afirmar lamentablemente que mucho de lo que hoy se hace llamar cristianismo también es mentira. El evangelio es un mensaje de mensajes y está en la Biblia. Muchas verdades bíblicas con las cuales el mundo no tiene problema porque son moralizadoras y son de beneficio para la sociedad. Sin embargo, como por ejemplo Richard Dawkins, del cual nos habló nuestro hermano Hernando la semana pasada, ha aceptado y dicho que es algo no solo positivo, sino necesario. Sin embargo, rechazan el Evangelio, no por falta de evidencias, como también lo vimos la semana pasada, sino más bien porque aman su pecado, como dice, por favor acompáñenme a Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas. Sin embargo, el evangelio que muestra el único camino es ofensivo y confrontante para el hombre, porque lo deja sin mérito alguno. El evangelio hace al hombre tener que reconocer su vileza e indignidad y cuán insignificante es delante de Dios. El verdadero evangelio da el lugar a Dios como soberano y quita al hombre del centro de todo, lo cual es sumamente chocante para el orgullo de todo ser humano. Y lo que hace el falso evangelio es justamente el hombre está en el centro de todo. Entonces, esta es una manera de darnos cuenta que es un evangelio diferente. Se le llama que es un evangelio antropocéntrico, que es decir, que todo está centrado en el hombre. Esa es una de las más grandes diferencias con el único y verdadero evangelio, que quita al hombre del centro y pone a Dios como principal causa y motivo de todas las cosas, sino que hay algunos que os perturban. Esos amigos que influenciaron al hijo del cual hablamos al principio, lo que hacen es perturbar, lo cual uno de sus significados más claros es el trastorno de las facultades mentales. Es decir, su influencia trastornaba la capacidad de los gálatas para pensar juiciosamente, que es decir, ejercer discernimiento. Es decir, los volvía locos, los hacía pensar y actuar irracionalmente. Esto lo vemos también hoy en muchas iglesias que practican esto, hacen cosas que realmente tú los ves y dices, parecen locos, están actuando irracionalmente, pero no solamente una persona que exteriormente actúa de esta forma, sino toda aquella persona que quiere creer en una falsedad, en un engaño, en algo que le es cómodo para su corazón, también está actuando irracionalmente. El tono enfatiza la sorpresa del apóstol. Es como ese padre diciéndole a su hijo, ¿te estás volviendo loco? ¿No te das cuenta? El apóstol no es como un padre regañón que aprovecha la ocasión para sacar su estrés y frustraciones, sino más bien es un padre que entiende el peligro y por amor a su hijo quiere corregirlo y hacerlo entrar en razón. Por otra parte, la respuesta del hijo en cuestión, así como la de algunos de los Gálatas, sería como tú y yo alguna vez pensamos, mi papá no me entiende, está exagerando, es muy estricto, no quiere a mis amigos me entienden, mis amigos quieren mi bienestar. Y así como estoy seguro que tú y yo estábamos equivocados al pensar así, también los Gálatas. Es fácil notar el dolor y la preocupación del apóstol al ver la incapacidad de los Gálatas, al igual que aquel hijo, de ver claramente el error y el peligro. En este caso, estos amigos eran los judaizantes, o también llamados por Pablo los de la circuncisión, que no se acercaron a las Gálatas como enemigos o extraños, sino como amigos preocupados por su salvación, influenciándolos a creer que la gracia no era suficiente, sino que había que hacer algo más. Debemos entender que estas influencias no vienen con un letrero que dice mala influencia o falso maestro, sino todo lo contrario, tienen apariencia de piedad, pero en realidad son perversos, así como su padre, el cual se disfraza como ángel de luz. Esto lo vemos, por favor, vayamos a Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuál es el propósito de estos ministros? Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Su finalidad y propósito de estas malas influencias es pervertir, lo cual significa corromper, dañar, y tiene su origen en la palabra perversidad, lo cual significa maldad muy grande e intencionada, con lo cual entendemos
que no es por ignorancia simplemente, sino que tienen toda la intención de hacer daño. Sus motivaciones son malvadas porque no buscan verdaderamente agradar ni glorificar a Dios, aunque parezca lo contrario. Hermanos, aunque ya dijimos que hay muchas falsas religiones, pero en realidad todas son lo mismo, pero con diferente empaque, y aunque en todas hay peligro, el principal y más efectivo ataque es el que se hace de manera sutil, es decir, no es el que niega a Cristo, sino el que enseña a un Cristo diferente. No es el que niega la gracia, sino el que le añade algo por pequeño que sea. La perversión del evangelio está en quitar lo que es incómodo, así como añadir lo que sea de mi interés o del interés de los oyentes. Estas perversiones o falsos evangelios hacen que la gente siga a los hombres y no a Cristo. Hacen que la gente siga a su corazón y deseos pecaminosos y no a Cristo. Un falso evangelio busca ser agradable al hombre y no a Cristo. El falso evangelio quita la autoridad a Cristo y la pone en el hombre. Por eso, el mayor éxito y donde se encuentra la mayoría de los esfuerzos del enemigo es en pervertir la verdad con sutileza. Para evitar esto, el evangelio tiene que ser predicado, ya que es poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16. No hay poder en ninguna otra cosa. Nada que provenga del hombre puede salvarlo. Si no estamos predicando el evangelio, como vemos aquí, vendrá Satanás y predicará sus engaños. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué tan capacitado crees estar para poder ver estas sutilezas? ¿Qué tan diligente eres en buscar estar firme en la verdad, en el evangelio, en conocerlo, en perseverar en él? Hermanos, debemos de ser responsables en buscar conocer la verdad, en conocer y profundizar en el verdadero evangelio. Difícilmente habría oportunidad de que estas perversiones del mismo fueran exitosas si fuéramos diligentes en conocer y meditar en el evangelio. Lamentablemente no podemos estar satisfechos, ¿cierto? Hermanos, es el evangelio de Cristo, de ese mismo Cristo que dio su vida por ti y por mí, el que está siendo atacado. Por esto, el tono de enojo del apóstol, están ofendiendo a su Señor. Así como el corazón de Pablo estaba enardecido, así debería de estar todo corazón que ha sido transformado por Cristo. Tan importante es este asunto y tan grave que a continuación veremos las terribles consecuencias, que son, como dice nuestro segundo punto, la maldición. Acompáñenme, por favor, al versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mas si aún uno de nosotros, dada la gravedad de lo que estaba pasando y debido a la sorpresa que la situación generaba, ninguna aclaración está de más. El apóstol Pablo quería dejar claro y hacer tanto énfasis al decir que si aún él o algún otro apóstol o hermano reconocido o respetado anunciaba un evangelio diferente, no debía de ser recibido o creído dicho evangelio. No debemos deslumbrarnos por las personas, por sus dones, erudición, cargos, nombramientos, tampoco por elocuencia o por una aparente vida piadosa. La manera de juzgar a un maestro para saber si es falso o verdadero es juzgándolo por el evangelio que predica y el fruto que este evangelio tiene en sus oyentes. Acompáñenme, por favor, para ver esto en Mateo 7, 15, 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No pueden el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La apariencia no es confiable. Todo aquel que pretenda hablar de parte de Dios debe de ser puesto a prueba por la palabra misma y es ser juzgado por el fruto de su predicación en sus oyentes. Es decir, ¿está produciendo piedad? ¿Está produciendo santidad y aborrecimiento por el pecado y un amor y un deseo de entregarse a Dios? ¿De vivir con el propósito de glorificar a Dios? Acompáñenme por favor a 2 Corintios 11 del 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El motivo del disfraz es aparentar algo que no eres. Satanás y sus ministros se visten de aparente piedad para poder engañar y cumplir con su propósito. Apelan a las apariencias y a los sentidos humanos. Por favor, vayamos a 2 Corintios 11, versículo 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? El Evangelio, al igual que la verdad, siempre han sido atacados desde el comienzo de los tiempos. Vemos a Eva siendo engañada por una distorsión de la palabra de Dios, haciéndola atractiva y deseable. Vemos que aún nuestro Señor se enfrentó cuando fue tentado a una distorsión de la palabra, cuando fue tentado por Satanás. Los falsos evangelios apelan a los sentidos, a la experiencia, a lo visual, a los sentimientos y emociones. Son astutos en desviar la atención de lo verdaderamente importante. Es por eso que también a los corintios, como leímos ahorita, les exhorta en este sentido, porque el falso evangelio nos aparta de la sincera fidelidad a Cristo al presentarnos y llevarnos un Cristo diferente, un Cristo humanizado. ¿Cómo podría ser un Cristo humanizado? Pues simplemente convertir en Jesús como el genio de la lámpara que concede deseos, o como una varita mágica, o también como un hechizo para cumplir mi voluntad al decir yo decreto, yo establezco. Este es el falso Cristo que presentan, por ejemplo, en el Evangelio de la Prosperidad, que dice, Cristo murió para que pudieras tener dinero, para que pudieras tener salud, para que pudieras tener prosperidad terrenal. Otro falso evangelio es el de la victimización, el cual nos enseña que Satanás te ha robado todo, que tú eres solo una víctima de Satanás y de la maldad del mundo. Y vemos venir a las personas diciendo, sí, Satanás, pero ¿cuál Satanás? Más bien tu pecado, tu necedad de no querer venir y sujetarte al señorío de Cristo. Solo mencionaremos otro evangelio más, el evangelio de la autorrealización, que invita a descubrir el campeón que hay en ti, cuando en realidad el verdadero y único evangelio te llama a descubrir el gran pecador que hay en ti. Podríamos pasar horas citando falsos evangelios. Sin embargo, el punto a resaltar es el énfasis que estos falsos evangelios y sus ministros hacen a los sentidos. Hacen también en los deseos que están ligados a los sentidos, en el bienestar terrenal, en pocas palabras, se basan en lo que un corazón no regenerado desea. Como dice la palabra, hablan del mundo
y el mundo los oye. La afirmación, o un ángel del cielo. Hasta un ángel del cielo debería ser rechazado si anuncia algo diferente a la versión original presentada del Evangelio, mismo que había sido recibida y creída. ¿Por qué Pablo menciona un ángel del cielo? Esto es por una creencia judía de que la ley divina vino por medio de ángeles. No vayamos a esto, se los menciono. Esto viene en Hebreos 2, versículo 2, primera parte. Porque si la palabra ha dicho por medio de los ángeles, fue firme. También vemos una referencia en Hechos 7:53 que dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Un ángel del cielo podría traer un falso mensaje, no así un ángel de Dios. Importante hacer la distinción. Recordemos que, como mencionamos antes, Satanás y sus ángeles pueden tomar forma de ángeles de luz. Por este motivo, la exhortación también nos corresponde hoy en día, debido a que el falso evangelio y sus falsos ministros siguen presentes, y no solamente están presentes, sino que es lo que sobra y abunda. Pablo invoca una maldición sobre el ángel que difunda un evangelio falso, lo cual es una reacción adecuada a un emisario del infierno. Si el predicar el evangelio de Cristo nos hace emisarios de él, el predicar un evangelio diferente nos hace emisarios del diablo. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Los que proclaman cualquier otro camino de salvación han de ser necesariamente condenados y no hay misericordia para el anatema. Hoy es común ver decir desde púlpitos, si alguien les predica algo diferente de lo que yo les predico, sea anatema. Y en la iglesia de enfrente otro hombre dice lo mismo. Todo evangelio diferente al original pondrá la autoridad en el hombre y no en Cristo. Esta es otra manera de identificarlos. Acompáñenme al versículo 9, por favor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Como antes hemos dicho, se refiere a una vez anterior, ya que la palabra ahora viene de la traducción de la palabra arti, el cual es un adverbio de tiempo, con lo que el apóstol está diciendo, lo que dije aquella ocasión, lo digo y reafirmo ahora. Con esto vemos que es un tema que ya se había tratado en esas iglesias, lo cual explicaría en gran medida el tono de asombro. Como dijimos en el ejemplo del padre, era algo en lo que ya había instruido a su hijo y aún así el hijo, no importándole la instrucción y las consecuencias, lo hizo. Sin embargo, en esta ocasión se hace un mayor énfasis. Recordemos que en las escrituras, cada vez que algo se repite, es para hacer énfasis, dando un mayor grado de importancia. Para poder entender la importancia, además de notar el énfasis hecho en repetir dicha proclamación de la consecuencia, tenemos que analizar ahora la consecuencia, la cual es, sea anatema, es decir, sea maldito. Su significado es maldición o maldito, aplicado a los incrédulos o los que odian a Cristo. También se hace referencia a ser excluido. Lo que hace tan impactante esta maldición es que es hecha directamente por Dios. Esta maldición está pronunciada 23 veces en 18 versículos y aunque no veremos todos, veremos los que nos puedan ayudar a entender la seriedad de dicha palabra. Acompáñenme por favor a Levítico 27-29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Un ejemplo de esto, qué palabras tan duras, ¿verdad? Un ejemplo de esto
es lo ocurrido con el pecado de Acán. Como no tenemos el tiempo de ir a toda la narrativa, haremos un pequeño resumen. En la toma de Jericó, Dios da la instrucción para la destrucción y toma de la misma. Acompáñenme a Josué 6:17 en la primera parte. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella. La instrucción era destrucción total, porque había sido maldito por Dios. Ahora vamos, por favor, a Josué 6:18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. La instrucción de Dios era clara, hermanos, no tomar absolutamente nada. El hacerlo sería recibir directamente esta terrible maldición. Ahora bien, ¿quién podría olvidar una maldición tan terrible y sus consecuencias? Pero vemos que Acán tomó un manto babilónico y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos, lo cual es como si el día de hoy nos encontráramos un atuendo carísimo, Gucci o Prada o algunas de esas marcas. Y además de eso, una valija llena con una cantidad aproximadamente de más de 2,5 millones de pesos. ¿Se imaginan? Para algunos sería tal vez una vida resuelta. Tal vez eso pensó Acán, pero lamentablemente el pecado nunca cumple lo que promete. Sin embargo, Dios sí, y él prometió maldición sin lugar a misericordia o perdón. Acán no tuvo la oportunidad de disfrutar nada de lo que había tomado. Y lo peor es que se puso a él y a todos y todo lo suyo bajo esa maldición. Y aunque el pueblo no fue destruido, sí enfrentó una grave consecuencia. Acompáñenme, por favor, a Josué 7:24 y 25. Aquí en esta historia vemos que nuevamente Acán fue desviado de la fidelidad a Dios por lo que vio. Sus sentidos fueron los que fueron abordados para llevarlo a este engaño. Dice Josué, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Esta fue la consecuencia de estar bajo esta maldición. Para el pueblo tampoco fue poca cosa. Perdieron una batalla ante el pueblo de Jai, una batalla que podría haber sido pan comido. La perdieron por causa del anatema. Anatema es algo aborrecible para Dios y digno, como ya vimos, de absoluta destrucción. Es aborrecible porque le quita la honra a Dios y no solo eso, sino que lo ofende. Por eso, la distorsión o perversión del evangelio es tan duramente condenada, porque le quita la gloria a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie, porque no hay nadie como Él. Por este motivo, también podemos relacionar el anatema con la idolatría, porque nos hace dejar de adorar a Dios por adorar cualquier otra cosa. Vamos al tercer punto, hermanos, el cual es el principal propósito. Y acompáñenme al versículo 10. Pues busco ahora agradar a los hombres o a Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol estuvo hablando con dureza a los Gálatas y a los que pervertían. Él sabía que esto incomodaría y ofendería a muchos. Seguramente habría represalias. Sin embargo, no se disculpa por sus palabras directas, pues sabía
que no estaría siguiendo a Cristo fielmente si no hablara con la verdad y si no defendiera la verdad. Esa verdad que ofende e incomoda a todo aquel que no está en ella, sino que vive en el engaño y además ama vivir así. La pregunta que hace Pablo en cierta manera es retórica. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Recordemos, hermanos, que en otro tiempo el apóstol Pablo predicaba el judaísmo y era un ferviente servidor de dichas creencias, mismas que se enfocaban en agradar a los hombres. Cuando tuvo Pablo ese encuentro con el que ahora es su Señor, todo cambió radicalmente y es de esperar que muchos de sus anteriores compañeros en el judaísmo ahora lo acusaran de cambiar su mensaje para ajustarse a sus oyentes, a lo cual el apóstol usaría esa acusación en su favor, dada la maldición que pronunció al que pervierte el evangelio, afirmando así que solo hay uno. Entonces, si Pablo cambiase el mensaje para agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo y estaría promulgando esa terrible maldición sobre sí mismo. Es evidente que Pablo no estaba tratando de agradar a los hombres, ya que, como dijimos antes, el hombre odia la afirmación de que solo hay un camino al cielo y este camino deja sin méritos de qué jactarse a los hombres. Es algo sumamente duro para el orgullo del ser humano. Por otra parte, podemos ver la valentía que tenía el apóstol al ofender directa y duramente ese orgullo, buscando agradar a Dios sobre todas las cosas, pero también como un padre queriendo hacer entrar en razón a aquel hijo que se ha apartado y va camino a su destrucción. Acompáñenme por favor a Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Para Pablo, el ministerio de la palabra es una sagrada administración, misma que tenía que cumplir responsablemente, queriendo agradar solo a Dios, mediante la fiel proclamación del único y verdadero evangelio, sin importar cuál sea la reacción de los hombres. Pablo sabía muy bien que no podía agradar a Dios y a los hombres, por esto decidió agradar a Dios. Solo los que son aprobados por Dios tienen el privilegio de predicar el verdadero evangelio, ya que este privilegio viene con pruebas, aflicciones y dificultades. Solo una persona que verdaderamente ame a Cristo y su glorioso evangelio hallará en su Señor todo lo necesario para negarse a sí mismo y seguir en pos de Cristo, predicando el evangelio con el principal interés de glorificar a Dios. Conclusión. Hermanos, creo que a ninguno nos gustaría estar ni en los zapatos del padre de familia, ni en los zapatos del hijo, y mucho menos en los zapatos de aquellos amigos que malinfluenciaban. Lo cual nos lleva a hacernos la pregunta, ¿qué estás haciendo para no estar en esos zapatos? ¿A quién estás siguiendo? La importancia de la palabra y del evangelio es mostrarnos a quién hay que seguir y cómo hacerlo, pero también con qué propósito. El creer un falso evangelio o cualquier cosa que no sea la gracia de Cristo es vivir en cautiverio, es vivir creyendo que somos libres cuando no lo somos, es caminar con entusiasmo camino a nuestra destrucción. Cuán perverso debe de ser un corazón para amar su esclavitud y condenación. Y qué gran menosprecio a Cristo y la obra de la cruz debería de tener alguien que se dice creyente para seguir y abrazar un engaño. El ataque a la verdad, al evangelio y a la iglesia ha ocurrido desde el principio de los tiempos.
siguió a lo largo de la historia hasta nuestros días. Estos ataques continúan y continuarán, lo que nos lleva a la pregunta: ¿conoces verdaderamente el Evangelio? ¿Qué valor tiene el verdadero Evangelio para ti? Pablo y los 12 apóstoles valoraban tanto el Evangelio de la gracia que estuvieron dispuestos a morir por él. 11 de los 12 murieron como mártires por causa de Cristo y de su Evangelio. ¿Estarías dispuesto a morir por el Evangelio? O mejor aún, ¿qué tan dispuesto estás a vivir para Él y conforme al Evangelio? La maldición pronunciada por Dios a quienes pervierten el Evangelio es tan fuerte que nos ayuda a entender lo que está en juego, la fiereza de esta lucha y la seriedad con la que debemos tomarlo, ya que estas perversiones son un ataque directo a la gloria de Dios. Muchos que fueron engañados y decepcionados por falsos evangelios reniegan y maldicen el nombre de Dios. Hermanos, evitar a falsos maestros, pastores, etcétera, nos ayudará a evitar un falso evangelio y por consiguiente nos ayuda a evitar lo que es dicho en Mateo 7, 22, 23. Dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los que están en esta condición son aquellos que creían en un Señor que no era el Señor que nos presenta el verdadero evangelio. Y qué terrible estar en esa condición. Es por eso la importancia de conocer el verdadero evangelio. El llamado del evangelio es un llamado a una entrega total, no un poco de mundo y un poco de Cristo, un poco de pecado y un poco de Cristo. Esto es rendir completamente nuestras vidas y su voluntad y propósito, a su voluntad y propósito. Si tú hoy escuchas estas cosas por primera vez o ya las has escuchado, pero no les has dado importancia, quiero decirte que así como hay una maldición para aquellos que pervierten y predican un evangelio diferente, también hay una maldición para aquellos que no conocen ni creen el único evangelio de la gracia en Cristo. Vamos a Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Nadie puede amar a Jesucristo si no le ha conocido mediante el Evangelio. Libra tu alma de esta maldición. Ven a Cristo, conócelo mediante su Evangelio. Síguelo para que tengas vida eterna. Si no lo haces, ya estás condenado. Ahora es el momento de decidir a quién quieres seguir, a la falsedad o el engaño para agradarte a ti, a tus deseos pecaminosos o a los hombres, ganando así tu destrucción eterna, o seguir a Cristo mediante su evangelio para agradar a Dios y tener un propósito y futuro eterno glorioso.